Y llegamos a la tercera capa. ¿Qué es la tercera capa? La tercera capa tiene una característica muy marcada, que es aislarnos de los agentes externos, ¿no? De los agentes meteorológicos a los que estamos expuestos. ¿Cuáles son esos agentes? Sobre todo, la tercera capa busca bloquearnos, hacer una frontera entre nosotros y el viento y entre nosotros y la lluvia. Entonces van a ser fibras artificiales, llamadas membranas, en este caso son membranas realmente, y a una membrana le caracterizan dos cosas. Por la parte interior de esa membrana, su capilaridad es altísima, es capaz de sacar todas nuestras moléculas de sudor desde el interior de la ropa hacia el ambiente, hacia el exterior, y por la parte exterior esa membrana tiene una capacidad, dado al diámetro de sus agujeritos, por llamarlos así, de sus poros, que no permite que la gota de lluvia entre hacia el interior. Es decir, mantiene una capacidad de transpiración, mientras a la vez mantiene una capacidad de aislamiento hacia la lluvia, ¿vale? De permeabilidad, es impermeable en la zona exterior. Vamos a hacer un ejemplo para entender una membrana de este tipo, ¿no? Vamos a imaginar la bolsa del supermercado, que es un plástico que no tiene membrana. ¿Es impermeable? Absolutamente. Es lo que más me va a proteger de la lluvia y hasta del viento. El problema que tiene la bolsa del supermercado, un plástico puesto en una chaqueta, ¿cuál es? Que cuando yo aumente mi actividad física, esté haciendo esa actividad física, voy a empezar a calentar mi cuerpo va a necesitar sudar para poder refrigerarse y el vapor de agua que todas las otras capas están sacando hacia el exterior por esa transpiración van a llegar al plástico. El plástico va a bloquearlas porque es impermeable por un lado y es impermeable por el otro. No es una membrana. Entonces, ¿me voy a proteger del exterior? Absolutamente, sin ninguna duda. ¿Me voy a proteger de estar mojado por el sudor que hemos visto que era muy peligroso? En absoluto. Voy a estar mojado por ese sudor. La membrana consigue que el sudor, el vapor de agua, salga hacia el exterior y la lluvia no entre hacia el interior. La mejor de todas las membranas actualmente en el mercado y desde hace muchísimo tiempo es la Gore-Tex. Pero aparte de Gore-Tex, hay muchas otras membranas que a un nivel de senderismo, de montaña, de media montaña, son perfectamente válidas y son perfectamente buenas. No hace falta muchas veces tener el material más caro para que sea el material efectivo. Esta membrana incorporada a los tejidos de la tercera capa, aparte va a ser la que va a actuar como wind block, que llamamos nosotros, que es el bloqueador del viento, es decir, es la frontera a la que el viento llega y no puede atravesarnos. Esta tercera capa nos va a garantizar que el viento no va a atravesar las zonas calientes que tenemos entre las capas y nos va a arrancar ese aire caliente obligándonos a volver a calentarlo. Es decir, que el efecto wind chill que hemos visto antes lo vamos a atenuar muchísimo debajo de esa tercera capa. Es decir, que cuando nos vestimos, estoy hablando de una chaqueta, pero es transportable a la parte de las piernas, a los pantalones, y deberíamos pensarlo en las manos, un día de mucho viento, y en la cabeza, como os he dicho, con el gorro. Es decir, no vale solo proteger, sí que es la parte más importante en nuestro cuerpo, el compartimento central, proteger los órganos y mantenerlos calientes, pero pensar que la pierna también está trabajando y debemos mantenerla en unas condiciones de aislamiento suficientes para que pueda hacer su trabajo de una forma confortable. Dependiendo de nuestra actividad en la montaña, este sistema de capas podemos variarlo. Es decir, yo pienso que la inteligencia en una actividad está en nuestra capacidad de saber ordenar esas cosas que tenemos y poder jugar con ellas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la meteo, es decir, nuestra meteorología, la previsión de esa meteorología es completamente estable, muchas veces no hace falta coger una tercera capa muy grande, es decir, podemos llevar un cortavientos de los de carrera, de los de correr, de los de trail, que ocupa muy poco y pesa muy poco, y tener una segunda capa un poco más importante para poder protegernos. Si no va a llover, no hace falta tener una membrana, es decir, sencillamente nos tenemos que proteger un poco del viento. Si el día es muy caluroso, voy a escoger segundas capas mucho más ligeras, o hasta puedo llevar dos segundas capas sin llevar una tercera
porque no tengo que protegerme del viento ni de la lluvia y en cambio no tengo muy claro el rango de temperaturas a que voy a estar sometido en un día de invierno, un día muy bueno de sol de invierno, de anticiclón. Puede ser que la temperatura durante el día no suba mucho y escoger llevar una segunda capa de pluma muy gruesa puede ser contraproducente porque me puede dar demasiado calor. Y escoger llevar un forro polar y una chaqueta de fibra, en este caso, podría ser mucho más adaptado, porque en el caso de que tenga mucho frío, utilizo las dos segundas capas juntas y en caso de que no haga tanto frío, puedo utilizar cualquiera de ellas por separado.